personas que nos están mirando, la bienvenida. Esta es la clase ya número 12 de los escritos de Juan. Estamos ya con esta clase terminando este curso en particular. En la última clase vimos lo que era la segunda carta de Juan. Alcanzamos a ver toda aquella carta, ver un poco su autor, ver el contenido, ver su estructura, su desafío interpretativo, su contexto histórico. Todo eso lo vimos en la clase anterior. Y en esta última clase vamos a abarcar lo que es tercera de Juan. Con esto terminaríamos en total. Pido desde ya las disculpas pertinentes, ya que me encuentro un poco delicado de salud y probablemente voy a estar con un poco de tos, tengo la voz un poco gastada, así que les pido mis disculpas por la tos entre medio. Así que, dicho aquello, damos comienzo a esta lección de tercera de Juan. Tercera de Juan entonces es la tercera de una serie de epístolas que llevan el nombre del apóstol Juan. El apóstol Juan es el autor de esta carta, así también como lo fue en primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. La única diferencia de segunda y tercera de Juan respecto de primera de Juan es que en estas dos últimas Juan se describe a sí mismo como el anciano. En primera de Juan no tenemos ningún detalle de eso, pero sí tenemos otros aspectos que vimos en ese entonces que van a entender que Juan es muy probablemente el autor de la carta. En este caso aquí él se describe a sí mismo como el anciano. Ahora la fecha precisa de la carta no se conoce con exactitud como lo fue también segunda de Juan y primera de Juan. Sin embargo, la estructura, el estilo, el vocabulario coinciden con segunda de Juan mucho. Muy probablemente tercera de Juan entonces fue compuesta brevemente después que segunda de Juan. Y si hablamos brevemente después, tenemos que hablar de una fecha entre el 90 y el 95 después de Cristo aproximadamente. Estas cartas entonces fueron escritas una tras otra, primera de Juan, luego brevemente segunda de Juan, luego brevemente tercera de Juan. Y esto se avala en el hecho de que el contenido que abarcan las diferentes cartas, si bien primera de Juan es más extensa, tenemos 5 capítulos, segunda y tercera de Juan son pequeñas epístolas de un capítulo nada más. Los temas son recurrentes, las circunstancias que se enfrentan son similares, entonces se está enfrentando una misma época con el mismo tipo de personas, con el mismo tipo de problemas. Esto es lo que podemos decir respecto de tercera de Juan. Entonces, entre el 90 y el 95 después de Cristo aproximadamente. Ahora, tercera de Juan es quizás la epístola más personal de estas tres cartas. ¿En qué sentido personal? No personal en el sentido de que Juan revele su vida personal, sino en el sentido de que, en comparación con primera de Juan es una carta general. Cuando hablamos de primera de Juan, hablamos de una carta que es dirigida a una serie de iglesias. Una serie de iglesias de Asia Menor. Por ende, dentro de ese marco, primera de Juan es una carta muy general. Ahora, si luego nos movemos un poco a segunda de Juan fue enviada a una mujer y a su familia. Y aquí ya se torna un poco más específica la carta, en segunda de Juan. Pero si nos movemos ahora a lo que es tercera de Juan nombra a su destinatario únicamente. Tercera de Juan, a diferencia de las dos epístolas anteriores, tiene como como destinatario a una persona en particular, la cual Juan menciona. ¿Ya? El apóstol Juan claramente nombra al único destinatario, como el amado Gayo. Y esto lo hace una de las pocas epístolas dirigidas estrictamente a un solo destinatario, como lo es Filemón también, que es escrito a un solo destinatario. Ahora, tal como segunda de Juan, tercera de Juan se centra en el tema básico de la hospitalidad. Pero su enfoque es un tanto distinto, tiene otro aspecto. Desde una perspectiva diferente lo toma. Mientras segunda de Juan advierte contra la hospitalidad a estos falsos maestros, a no dar cabida a personas que vienen claramente enseñando doctrinas
contrarias a la palabra del Señor y pervirtiendo el Evangelio, Tercera de Juan viene más bien a condenar la falta de hospitalidad mostrada hacia los fieles ministros de la palabra. Por tanto, son opuestas en el sentido mismo de la hospitalidad. Una advierte a no dar hospitalidad a aquellos que no la merecen porque vienen a corromper, vienen con falsa enseñanza. Y otra advierte el hecho de no darle hospitalidad a aquellas personas que sí lo necesitan, a aquellos fieles siervos de Dios que portan su mensaje, su palabra. Entonces, diferentes perspectivas de un mismo tema. Ahora, el contexto un poco de esta carta es que reportes habían llegado a Juan. Y habían llegado al apóstol Juan de que maestros ignorantes conocidos y aprobados por él habían viajado a una cierta congregación, en donde se les negó hospitalidad por un individuo llamado Diótrefes, quien dominaba la asamblea o ejercía cierto grado de liderazgo, quizá un tanto carismático, sobre ese lugar. Entonces, el tema de Tercera de Juan es la condenación a la no demostración de hospitalidad cristiana. Ahora, los desafíos interpretativos en realidad los podemos resumir en el hecho de que algunos piensan que Diótrefes puede haber sido un maestro hereje o al menos haber sido favorecido por los falsos maestros, ya condenados en Segunda de Juan. La epístola evidencia que su problema se centraba en la arrogancia y la desobediencia, los cuales son problemas dentro y fuera de la iglesia. O sea, si bien hay algunos que dicen que él podría haber estado inmiscuido con estos maestros, no es 100% seguro. Pero había un problema claro de carácter en este hombre. Entonces esto sería más o menos una introducción a lo que es ya Tercera de Juan. Tercera de Juan es muy breve, tiene nada más que 15 versículos. Y vamos a ir viendo un poquito más en detalle el mensaje que aquí Juan quiere expresar. Por lo que vamos a dar entonces lectura a Tercera de Juan. Entonces dice Tercera de Juan, el único capítulo que hay. Versículo 1 dice: el anciano a Gallo. Aquí está claramente demostrado que Juan atípicamente parte nombrando al destinatario específico de su carta. El amado, a quien amo en la verdad. Notan aquí que se habla del amado. Se está dirigiendo Juan muy probablemente a un hombre hermano en Cristo, a quien se le denomina como amado, una persona que los demás le estiman. Y amado también por Juan. Y él dice: a quien amo en la verdad. Este es un tema que creo que ya habíamos tocado. No me recuerdo muy bien porque la última clase fue hace ya bastante tiempo. Pero para reiterar y quizá reafirmar esta idea. Ven, ahí está mi salud un poco mal. Cuando Juan habla respecto de amar, es simple pero a la vez profundo, porque amar tiene que ver no con algo sentimental, sino que tiene que ver con una decisión, con algo que tiene que ver con la voluntad, con un ejercicio de la voluntad en obedecer. Uno obedece a quien ama. Ahora, muchas veces las relaciones personales, y en Segunda de Juan en particular, Juan utilizó en más de alguna oportunidad esta frase de amar en la verdad. Y amar en la verdad nos debe decir muchas cosas, que uno puede amar en la verdad o puede amar en la mentira. Amar no basta simplemente con amar. Esto lleva en sí una particularidad, amar en la verdad. O sea, de acuerdo a la verdad. Y vimos en reiteradas ocasiones de que la verdad tiene que ver con la palabra del Señor. Juan 17:17 dice: Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es revelado ahí que la verdad no es más que la palabra de Dios. Y por ende, uno debe y debería amar a todos los hermanos en la verdad. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a los principios establecidos en la palabra del Señor que regulan dichas relaciones. Por ende, en este primer versículo, Juan dice mucho
Y ya empieza a enfatizar lo que ha estado hablando en estas dos últimas epístolas. El amor y la verdad. Y aquí el amor y la verdad se unen para, para crear un lazo indivisible. No se puede amar sin la verdad. Se debe amar en verdad, de acuerdo a la palabra. Si no es de acuerdo a la palabra, puede ser cualquier otro tipo de amor, pero no el amor el cual está estipulado en la voluntad de Dios. Y ahora dice, el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Era el deseo genuino, honesto, sincero y transparente de Juan, el hecho de que esta persona fuese prosperada en todas las cosas y que tuviese salud, así como prospera tu alma. Si hay algo que resalta en el Nuevo Testamento en general, es que el término salud dista un poco de lo que tú y yo llamaríamos salud, porque cuando hablamos tú y yo de salud, lo limitamos generalmente a un estado físico de bienestar, un estado más bien corporal de bienestar, en donde no tenemos enfermedades. Sin embargo, la salud es un concepto un tanto más amplio y de hecho muchas veces de la palabra griega a la cual se traduce al español es sotería, que tiene que ver con la salvación. Por tanto, cuando se habla de que tengas salud, que tengas salvación, es que es un concepto amplio y que no tiene que ver ni se limita al cuerpo, sino que está relacionado también con el alma. Y aquí Juan lo cerciora al decir, así como prospera tu alma. De alguna manera este concepto de salud es un concepto amplio en donde Dios obra en la vida de las personas, les prospera, pero no solamente físicamente o no sé, monetariamente, laboralmente, sino que como un todo, porque somos un todo, así como prospera tu alma. Versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Nuevamente aquí tenemos en el versículo 3 una reiteración respecto de la verdad. Juan es el apóstol del amor, de la verdad, y él enfatiza estos temas a lo largo de sus epístolas. Aquí vemos la felicidad que él siente al saber de que a través de los hermanos se entera de que Gayo era un hombre que tenía testimonio de la verdad. O sea que todos podían hablar de Gayo, todos los hermanos podían testificar de que era un hombre que andaba en verdad, que caminaba de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, de cómo andas en la verdad, que es un tema que también Juan trató ya en Primera de Juan, en donde nos mencionaba que el andar en la verdad tenía que ver con un estilo de vida, con un caminar. Y en ese sentido es caminar, que tu estilo de vida se acomode, se acople, se amolde a la palabra de Dios, a la Escritura. Por tanto, Gayo no era cualquier hermano, era un hermano que ya venía caminando con el Señor, que tenía buen testimonio y que andaba en la verdad, vivía de acuerdo a la palabra del Señor. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí quizás es otra evidencia un poco de la edad avanzada de Juan. Él mismo se hace llamar el anciano. Y es que vemos aquí en el apóstol Juan, ya en los últimos años de su ministerio, un hombre bastante paternal, un hombre que de alguna manera ve hijos en aquellos que él enseña en las palabras de Dios. Algo que también Pablo experimentó respecto de Timoteo y respecto de muchos otros. Y es el hecho de que finalmente, si hacemos paralelos, y aquí voy a hacer un entre comillas, cuando hablamos de nuevo nacimiento, hablamos de un evento real, espiritual, donde tú y yo nacemos a una nueva vida. Y cuando se surge un nacimiento, hay etapas de crecimiento. Nadie nace siendo adulto. Todos nacemos y comenzamos a vivir una etapa de crecimiento, desarrollo y de madurez. Y es entonces
en ese sentido, natural pensar que así como hay padres e hijos naturales, también espiritualmente hay padres e hijos. Pablo dice que él los concibió por medio del Evangelio. De alguna manera él se ve como un padre que tiene que formar, que tiene que enseñar, que tiene que adoctrinar, que tiene que disciplinar, corregir a sus hijos espirituales. Y en este caso Juan no es la excepción. Juan también es un hombre que él mismo dice que se goza al oír que sus hijos andan en la verdad. Por tanto, Gallo era un hombre más joven también en edad, pero a la vez era un hijo espiritual de Juan. Y luego le dice en el versículo 5, dirigiéndose a él: Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí Juan está hablando específicamente de hombres, mujeres, siervos y siervas de Dios, que se encontraban en etapas misioneras de su vida, que se encontraban yendo por diferentes lugares. Y el llamado aquí de Juan a Gallo es que siga prestando sus servicios a Dios, que siga recibiendo en sus casas a aquellos que prestan un servicio al Señor, que los encaminen como es digno de su servicio a Dios, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno, para que continúen su viaje. Por tanto, aquí vemos en Gallo una persona fiel, una persona dispuesta a servir, un siervo con carácter de siervo, un hombre que pone a disposición sus bienes para la obra de Dios, un hombre que abre las puertas de su casa para aquellos que genuinamente vienen y están haciendo un servicio a Dios. Y esto nos habla un poco respecto de cómo vemos las cosas, porque finalmente cuando tú y yo vemos a un pastor, a un hombre de Dios, a un siervo, vemos realmente a alguien que está haciendo un servicio a Dios y le tratamos como tal, o vemos otra cosa, vemos las cosas con nuestro ojo humano, y vemos los defectos, vemos los problemas. Pero aquí el llamado a Gallo es a que preste estos servicios a los hermanos. Y Gallo se caracterizaba por ser uno que prestaba servicios a hermanos e incluso a desconocidos. ¿Quién de nosotros quizá abriría las puertas de nuestra casa a un desconocido para recibir a alguien y darle abrigo solo por ser un siervo de Dios? Bueno, aquí Gallo es tal persona, y en este sentido el llamado es a seguir mostrando esa hospitalidad, que hagas entonces bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje. Dice el 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, por amor del nombre del Señor, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Nuevamente aquí se resalta la verdad como un tema. Como tú y yo, el vivir la verdad no es solamente obedecer la palabra del Señor, sino que también tener una actitud que es consecuente con la verdad de Dios. Porque finalmente aquí se nos dice de que tenemos que cooperar con la verdad. Y si eso incluye recibir a alguien que está haciendo un servicio a Dios, hay que hacerlo. Y por eso que él dice aquí, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y aquí donde está el principal antagonista de esta carta es Diótrefes. Diótrefes era una persona, y aquí descrita, que dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. Probablemente una persona con tantos problemas de carácter respecto de su visión de sí mismo. Nos imaginamos quizá un hombre orgulloso, un hombre soberbio, desobediente, arrogante, y que busca
quizá un tanto la fama o el poder, y que se opone a Juan. Juan ha intentado escribir a la iglesia, pero él dice que Diótrefes se le ha opuesto. No nos recibe. O sea que hay una persona que no abría las puertas de su casa, que no mostraba hospitalidad, que no hacía nada de estas cosas que Pablo está sugiriendo en su carta. Por esta causa, 10. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Entonces aquí tenemos una clara descripción de este hombre, de Diótrefes. No recibe hermanos, a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. O sea, un hombre que está tomando un cierto grado de gobierno sobre la iglesia. Yo no sé si este hombre era parte del gobierno de la iglesia o no. Pero al parecer, ya sea que tuviese un lugar de eminencia en la iglesia, o también puede ser de que por su forma de ser, por su carácter, tenía influencia y era un hombre carismático probablemente, y que sus acciones pesaban en los demás, tenían cierto grado de influencia sobre ellos y por ende hacían lo que él decía. Y aquí es donde él dice que no recibe a los hermanos. Entonces, Juan en esta carta vemos que en estos pocos versículos lo que hace es un llamado a Gayo a seguir siendo y seguir prestando servicio a Dios mediante su fidelidad, dando la palabra, recibiendo a hombres que prestan un servicio a Dios. Bien, entonces aquí es donde quizás entramos al versículo principal de tercera de Juan, que es el versículo 11, en donde tenemos la expresión más resumida referente a la actitud de Diótrefes, y también quizás el versículo más emblemático o digno de memorizar. Y dice así, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Esto está directamente en relación a lo que acabamos de describir respecto de Diótrefes, de su persona, de su actitud, de su carácter, de que le gustaba estar como principal en la congregación, de que impedía, de que no dejaba, que no recibía a personas, tampoco permitía que los demás recibiesen a siervos de Dios. Y por tanto dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y aquí es donde quizás está la revelación más grande respecto a esta verdad. Y es que Juan, no contento con lo último que dice, nos hace ver una verdad simple, pero que involucra muchas cosas, porque él dice finalmente: si tú estás con Dios, eso no lo define lo que sale de tu boca, sino que lo define en tus obras, si haces lo bueno o no. Si haces lo bueno, eres de Dios. Pero si haces lo malo, como el caso de Diótrefes, que quizá era un hermano de la iglesia, no lo sé. Si haces lo malo, tus obras, hablan mal de ti. Es que entonces no has visto a Dios, no has conocido al Señor. Porque el Señor tiene un poder transformador en la vida de la gente. Entonces esa es la verdad que aquí es revelada. Nuestras acciones van de la mano con nuestra relación con Dios. No se pueden separar. De manera que el que hace lo bueno es de Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve. Y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Y esta es entonces tercera de Juan. ¿Cómo entonces terminamos todo esto? ¿Cómo podemos ponerle un broche de oro a todo esto? Hagamos un breve resumen de lo que hemos estado hablando, desde una primera clase hasta esta última.
Primero tenemos que ver que primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan son escritas por Juan. Son escritas a finales del primer siglo, 90-95, en donde Juan quiere atacar un problema que se estaba desarrollando de manera incipiente en la iglesia y que tiene que ver con el gnosticismo, manifestado en el hecho que habían hermanos, que pervirtiendo la verdad, enseñaban otras cosas y a la vez atacar algunos problemas prácticos relativos a segunda, tercera de Juan, como lo vemos aquí en este caso, el caso de Diótrefes. Ahora hay que entender que el estilo de Juan es muy distinto a lo que nos plantean muchas otras epístolas. El caso de Juan no es como el caso de Pablo, perdón, en donde Pablo tenemos una secuencia lógica, racional, 1, 2, 3, 4, 5, A a la Z. En este caso tenemos más bien un pensamiento tanto atípico, pero es más bien circular, es reiterativo. Lo que hablamos que se utilizaba una figura literaria llamada amplificación, que en el fondo hay que imaginárselo como un... se me fue la palabra, pero como una reiteración, una repetición de verdades, donde se van añadiendo diferentes cosas a la medida que se van expandiendo estos conceptos. Por ende, Juan habla sus conceptos básicos, sus conceptos primordiales, sus pilares en esta epístola son el amor, la verdad, mandamientos, la luz. Son conceptos importantes a los cuales Juan va dando su debida introducción y que también va expandiendo en ellos en la medida que habla de diferentes cosas. El amor y la verdad que son los más importantes de ellos. Y uno de los mandamientos más expresados de los cuales Juan saca toda su teología es el amar al hermano como a ti mismo. Es el mandamiento que él expande en el sentido de que a través de este mandamiento es que él extrae una serie de implicaciones que tú y yo tenemos que vivir. Donde él saca ejemplos de que cómo podrías amar a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano que ves. De que cómo puedes decir que amas a tu hermano si no satisfaces las necesidades que tiene cuando tú tienes para suplirlas. Entonces vemos que Juan en estas cartas plantea en resumidas cuentas lo que sería las bases del cristianismo mismo. El cristianismo no es solamente una fe a la cual nosotros creemos y entendemos y decimos sí, yo creo y tengo la convicción de esto, sino que Juan nos desafía a que nuestra fe, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, la fe genuina debe generar obras. Juan no habla mucho de la fe, pero sin embargo habla mucho respecto de las obras de tu amor a Dios. Por ende, es en ese sentido que el tema principal de Juan es un retorno a los rudimentos, un retorno a los pilares del cristianismo, un retorno a lo importante, a las bases, a estas doctrinas pilares de nuestro credo. Porque tú y yo en nuestra vida podemos acumular diferentes revelaciones, conocimientos, claridad. Sin embargo, todo se reduce a una cosa. Todo se reduce a que nuestra vida debe estar suscrita a una oración total a Jesucristo. Y eso implica obediencia, eso implica amor, eso implica verdad. Y es que Primera de Juan termina con este broche de oro de que no adoréis a ídolos. No sé si lo expresa así, pero habla respecto de los ídolos. No adoraréis a otros ídolos, porque en el fondo Primera de Juan presenta a Jesús como Dios, a quien tú debes adorar, y a quien a través de tu vida, a través de tu obediencia, debes manifestarle tu amor. Y segunda y tercera de Juan son más bien algunos temas prácticos que surgen y que se atacan en la iglesia. Recordemos que en segunda de Juan se trata el tema de la hospitalidad respecto de no recibir a personas que vienen a entorpecer la obra, que pervierten las enseñanzas,